que muchísimas veces, más allá de que es bastante reglamentario en algunos aspectos, en la realidad pasa que ustedes van a colaborar con el juez y van a tomar las medidas que sean necesarias en ese momento, más allá de lo que dice la ley. A veces la ley no acompaña o no contempla determinadas situaciones que se dan en la realidad. Desapoderamiento es un efecto típico de la quiebra, es decir, toda la administración y la posesión de los bienes, la sindicatura la tienen ustedes. Y uno, para ser operativo este efecto de desapoderamiento, lo primero que tiene que hacer es la incautación de los bienes. La incautación no es sinónimo de desapoderamiento, precisamente a los efectos de hacer operativo es desapoderamiento. Y esta incautación, ¿cómo se realiza? Lo primero que van a hacer, ustedes se van a llevar, que esto pasa, es decir, el juez decreta ya, por más que no lo dice el juez, decreta en el auto de quiebra la clausura del establecimiento y de las oficinas del deudor. Ya lo determina, porque la ley no dice que lo tiene que hacer en ese momento, pero lo decreta en el mismo acto del decreto de falencia. Pero ustedes van con las fajas, hacen como si fueran lo mismo que un oficial de justicia, fajas de clausura, se van al establecimiento principal o donde tenga las oficinas del deudor y clausuran todo el establecimiento a los efectos de la protección y conservación de los bienes, porque no, es decir, claro. Esto cuando hay numerosos bienes o hay numerosos establecimientos. Si no, otra forma de incautación es que ustedes les van a entregar los bienes, si no son tantos, si pueden disponer algún lugar, también como producto de esa incautación. No solamente bienes, los libros de comercio y todo y cualquier otro libro que lleve con respecto a la contabilidad, los papeles y hasta las computadoras se puede llevar. Es todo un tema esto. Pueden ser como efectos personales, que ya hay una restricción bastante fuerte en el tema de la correspondencia privada o pública del deudor. El juez ordena que se le entreguen al síndico y las tienen que abrir con él o eventualmente frente al juez y lo que sea privado, van a leer las cartas privadas. Esto pasa. Se las tienen que devolver al fallido. Las cartas de amor, hasta las cartas de un pariente, hasta las cartas de lo que fue. Gracias a Dios no existe. Bueno, pero antes o después de una. Acababa de decir. El tema de las computadoras o los discos duros es todo un tema. Depende de si es una persona física, si es una empresa, y si es una persona física, si es un profesional o no. ¿Qué pasa ustedes con el Consejo de Ciencias Económicas? Un abogado donde tienen que intervenir las colegiaturas con respecto a eso. Y se han opuesto a veces el tema de la incautación de las computadoras, que en general los jueces la dan, sobre todo en establecimientos, porque la idea es reconstruir la situación patrimonial y tener toda la información. Y ahí van a surgir los mails o toda la información contable o no que puedan estar en esos discos. Otra de las medidas que inmediatamente tienen que tomar ustedes es precisamente de conservación y custodia de los bienes. Ustedes inmediatamente, si ustedes ven que en los establecimientos existen bienes que si no tienen una custodia, si no tienen una empresa de seguridad, esos bienes pueden ser sustraídos, se pueden perder, se pueden deteriorar, ustedes están habilitados para pedirle al juez las medidas, y son urgentes, porque ven que se las pueden tomar también y después se lo informan al juez. Es decir, tienen muchísimas facultades en cuanto a la custodia y conservación de los bienes. Antes lo hablamos también, otra de las medidas urgentes que tienen que tomar es el cobro de los créditos. Eso a los jueces les interesa mucho. Es decir, en el estado que están, sea iniciar acciones extrajudiciales, gestiones extrajudiciales, acciones judiciales, sino capaz que si están en giro, van a haber deudores que le van a pagar. Entonces ustedes van a extender los recibos por el fallido. Va a ser directamente, otorgar las cartas de pago, o eventualmente pueden contratar no solamente profesionales, sino que pueden ir al juez, miren, ustedes no se llaman las empresas de cobranza. Como les hay un montón de empresas de cobranza que se dedican a la gestión morosa, también lo pueden contratar, todo con autorización judicial. En definitiva, todas las medidas tendientes a la conservación, custodia y administración de los bienes las tienen que tomar inmediatamente de decretada la quiebra. Como vimos ayer, normalmente se designa un enajenador y un inventariador en el acto de quiebra. No es así, lo hace el síndico esto.
Es decir, porque el síndico, más allá de que el auto de quiebra tiene que fijar la audiencia para proceder al sorteo, a veces es necesario que el síndico se persone a las 24 horas. Esto cuando está el juzgado se lo va a transmitir, ustedes están en el listado, lo van a llamar por teléfono y después en ese momento van a tomar las medidas que estimen. Si hay muchos bienes, ojalá que les nombre, usted puede pedir un notario o que lo designe el juez un escribano. Entonces van al establecimiento, ustedes como síndicos, va a estar el escribano con ustedes, tienen que hacer inventario de todo, que hacen triplicado, uno les lo queda a ustedes, uno el legajo y otro se lo dejan en el expediente judicial. Todo esto también da que, en principio, a obtener todos los activos necesarios para realizarlos, venderlos, lo antes posible. El objetivo de la quiebra es, en términos razonables, realizar todos los bienes del fallido. En la realidad no es tan rápido, ni tan sencillo, ni tan fácil, porque ustedes se pueden encontrar en determinadas explotaciones donde ustedes van a decidir la continuación de la explotación. ¿Y por qué van? Ustedes son los que primero, es una continuación inmediata. Ustedes pueden ver que si cierran, interrumpen la explotación, va a producir un daño mucho mayor a los acreedores o a la integridad del patrimonio. Puede haber un ciclo de producción que si lo interrumpen realmente pierden todo, o ustedes creen que ese ciclo va a ser económicamente viable, todo tendiente a que ingresen fondos a los efectos de pagar a los acreedores. Pero ustedes van a decidir en ese momento la continuación inmediata de la explotación. También se las puede pedir en caso de que haya varios trabajadores, se las puede pedir si las 2/3 partes de los trabajadores o acreedores laborales que están en el establecimiento, en uno o en varios, ellos le van a pedir en protección de la fuente laboral, a veces, por favor, al síndico, continuemos con la explotación, porque va a ser en defensa. No solamente ellos lo van a hacer seguramente por la protección de la tutela de la fuente laboral, pero también le tienen que explicar que va a ser a favor de los acreedores. Entonces, esto es lo que se denomina continuación inmediata. El otro tema es la continuación, es decir, para todos los casos, esté cerrada o no clausurada, o ya con la continuación inmediata, sí. Quiero hacer una pregunta. Los primeros gastos que surgen de la primera intervención del síndico, Sí. ¿cómo se cubren? Bueno, Antes de la verificación, antes de... No, por eso, el síndico... Porque estas son medidas inmediatas, digamos. Inmediatas también. Por ello Otras va- medidas inmediatas también es la venta, por ejemplo, de bienes perecederos. Claro. Por ejemplo, o bienes que si ustedes no lo venden en ese momento, va a producir una disminución, si no eran mucho, ya produce una disminución de valor muy grave. Un bien, por ejemplo, bienes que dependen de la moda, de estacional, que si ustedes no lo venden ahora, saben que no lo pueden vender más, o aquellos bienes que por su conservación, los gastos son muy dispendiosos, son muy caros. Entonces, van a aconsejar en ese momento, vendamos esto rápido, a los efectos de obtener fondos. ¿Por qué? Porque los gastos de conservación van a ser más caros que los bienes que quiero proteger en ese caso. También se pueden vender bienes individuales por las formas que exige la ley para atender a estos gastos que ustedes necesitan para poder operar. Es decir, viáticos, traslados, gastos de conservación, gastos de custodia, los seguros, es decir, el síndico puede realizar todos los contratos en protección o custodia de esos bienes. Normalmente exigen la autorización judicial, pero cuando es urgente, ustedes no van a estar esperando a ver, se van a encontrar en un lugar que si no ponen seguridad privada en ese momento, si no ponen alarma, ustedes directamente van y contratan. Seguramente van a estar con el certificado del síndico, contratan los seguros correspectivos y después inmediatamente sí se lo informan al juez. Sí, siempre que estemos dentro de los valores del mercado no van a tener ningún problema. Es decir, esto entre nos, algunos funcionarios hacen negocio, como haría un negocio, es decir, en un consorcio de propietarios cuando se trata de diferentes profesionales para hacer determinados oficios. Pero lo que sea razonable ustedes lo pueden hacer en forma inmediata para cuando tengan que proteger o custodiar esos bienes. Disculpa, Sí. con el tema de los acuerdos con la parte laboral, ¿se pueden hacer algunos convenios especiales? En principio no es función de eso. ¿Qué pasa? La quiebra en principio no es que corte el contrato laboral, lo suspende. Lo que sí, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, volvemos, es los trabajadores que representen las 2/3 partes de la planta laboral y los acreedores laborales pueden formar lo que se llama la cooperativa de trabajo
le piden al síndico que continúe con la explotación, que puede ser inmediata o en caso de que esté clausurado o no esté clausurado, o quizás previamente esto ya estaba alquilada la planta por el decreto de quiebra o alquiló un tercero o la misma cooperativa estaba alquilada, entonces los acreedores, esto es para todas las quiebras. Una vez decretado, el síndico tiene que presentar un informe dentro de los 20 días. Es un informe, ahí se convierte en empresario el síndico. Por eso digo la importancia. En caso de que considere que es viable la explotación, que es muy grave si no continúa la explotación para los acreedores, o que sea económico, y se lo considera que es económicamente viable, le tiene que presentar un informe al juez, donde le tiene que indicar todo esto. Primero, la posibilidad de continuar con la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo aquellos los necesarios para continuar con la explotación, ¿no? Tiene que decirle también, a ver, decirle al juez, señores, esto va a ser mejor para los acreedores, va a proteger, van a cobrar mejor. ¿Por qué? Porque lo voy a poder vender como empresa en marcha, ¿no? Todo esto, ahí está. La idea de la continuación es para que la empresa se venda como unidad en marcha. Si no, están las otras formas de realización de los bienes. Tienen que hacer un plan de negocios al juez también, si ustedes consideran que es viable la explotación. Ese plan también con un presupuesto de recursos bien fundado, es decir, realmente como empresarios. Es decir, ustedes van a intervenir en este caso aconsejando al juez como si conviene o no la continuación de la actividad empresaria. El juez puede tomarlo o no, ese plan el juez puede, cuando entra la solución de continuación de la explotación, pero es una cosa que también es supernumeraria por parte de la ley. A pesar de que ustedes le informaron. Otra cosa, ustedes también en el pedido se lo puede hacer directamente a ustedes la cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo le presenta, si ustedes lo han designado, se lo presenta a ustedes. Si no al juez, también. En protección de la fuente laboral, señores, queremos continuar con la continuación de la explotación con un plan de proyección de la actividad. Entonces, se va a tomar no solamente el consejo de ustedes, sino también lo que dijo la cooperativa. Y a partir de ahí, ustedes están obligados en 20 días a hacer todo este plan, este informe, que quizás lo van a ver un poquito más, cómo se hace este informe, lo van a ver un poquito más desde el punto de vista de los aspectos contables con Jorge. Y el juez tiene que decidir. El juez puede coincidir con ustedes, normalmente va a coincidir porque ustedes son los ojos del juez, ustedes son los que están ahí adentro de la explotación o de la empresa viendo cómo son las cosas, y a partir del juez también tiene que informar, expedirse con respecto a ese plan, y lo que le permite la ley al juez es aparte contratar empresas o consultoras para evaluar ese plan. ¿Por qué le digo supernumerarios? Si ya el síndico lo hizo, el síndico quizás conjuntamente con los técnicos de la cooperativa de trabajo, ya le está poniendo un plan de negocios, es decir, el juez nuevamente va a contratar en contra, son más gastos para el concurso, es decir, contratar nuevos profesionales o nuevas consultoras o bancos de inversión, cuando en realidad ustedes son los que van a estar calificados a los efectos de esta tarea. Pero precisamente esto es para el caso de que se decida la enajenación o la realización de bienes de la empresa en marcha. Si no, están las otras formas de realización, que la primera es esta, la empresa es venderlo como unidad o empresa en marcha. Si no es posible, porque es económicamente inviable, porque no hay nada que proteger, porque no va a beneficiar a los acreedores, o porque no hay costos para efectuarlo, se va a vender los bienes en conjunto. El segundo punto que exige la ley, que es un orden de explotación, primero comunidad, después el conjunto de los bienes que se encuentran que integran la explotación del fallido, ¿no? Puede estar, el inmueble, ojo, puede estar alquilado, entonces ahí, ojo, va a tener que esperar, el locador, el dueño va a tener que esperar que ustedes, lo antes posible, tasen absolutamente todo, sean ustedes o un funcionario, un enajenador, a los efectos de vender todos los bienes. Y como último, si no hay esta posibilidad también, puede venderlo en forma singular. Es decir, subasta de bienes de uno o varios bienes en forma singular, la típica subasta con un matillero designado. La ley marca este orden de preferencia, esta prelación, pero el juez puede, muchas veces va a pasar, que pueden mezclarse, que quizás este establecimiento conviene venderlo en marcha y este no conviene, este conviene solamente vender los bienes. ¿Qué pasa con los bienes prendados o privilegiados? Ahí en ese caso, en el momento que se decida la venta en marcha o venta como unidad, ahí quizás todos los derechos que tienen los acreedores privilegiados, que surgen, sean hipotecarios o prendarios, que surgen en 126, 209,
Acuérdense que estos acreedores pueden pedir la realización de sus bienes, acompañan los títulos, se le da traslado al síndico y no tienen que esperar la distribución final que tienen que hacer. Cuando se decide la venta en marcha, van a estar postergados y ahí se le va a exigir a los acreedores varios temas. Primero, que si no estaba vencido la quiebra, acuérdense otra cosa. Efecto de la quiebra, uno, caducidad de todos los plazos. Todas las deudas, aunque no hubieran estado vencidas, se reputan vencidas. En este caso, no. Cuando se decide la venta en marcha, los acreedores encima hipotecarios y prendarios, si no estaba vencida, no se les va a permitir ejecutar. Y el síndico, por supuesto, tiene que pagar con los fondos que haya los nuevos servicios de capital e intereses que vayan venciendo. Y si no los puede pagar, van a tener mucho más privilegio. El segundo tema también es el que cuando se decide la venta en marcha, hasta pueden estar postergados por 2 años los acreedores privilegiados, tanto hipotecarios y prendarios. Es decir, el juez, esto se discute muchísimo y esto pasa en la realidad. Yo tuve un caso de ahí intervenía por un banco, un crédito muy importante hipotecario, que en innumerables veces pedí por favor subastarlo yo. Tengo todo el derecho, me dan 209 para poder hacer lo que llama el concurso especial. Como yo tengo un super privilegio sobre el bien, haciendo privilegio, que se me permita venderlo. Esto era una compañía embotelladora bastante grande. Había varios establecimientos. Muchas veces se intentó subastar la expresión donde estaban los bienes, el establecimiento como en marcha con los otros bienes que estaban adentro de esta empresa. 5 subastas fracasadas, por licitación, por subasta, por lo que fuere. ¿Y qué pasa? Que lo vamos a ver ahora. No me permitían a mí subastarlo y resulta que los gastos que generó todo ese tiempo, prácticamente el banco no cobró nada, y teniendo un crédito hipotecario. Perdón, Sí. fracasaron por faltas de Por oferentes. falta de oferentes, puede fracasar por un montón de cosas. A veces hay boicots con respecto al tema de por qué, porque ya están los trabajadores ahí, también prefieren que la situación, ojo, no es que está mal, porque los trabajadores están defendiendo Sí, lo que lo ellos único consideran que necesario, ellos saben que se les termina el tiempo después. Lo que les quiero decir es que estas situaciones, por más que la quiebra impone plazos que no se cumplen nunca y hasta algunos han dicho que es incondicional, la quiebra exige que en 4 meses, imposible, en 4 meses ni siquiera el síndico está designado capaz de tomar el cargo a los 5 o 6 días, es decir, no se sabe que viene con la quiebra directa, no se sabe, hay que determinar, a ver cuáles son los activos. Entonces, la ley exige 4 meses, con grave responsabilidad del síndico y al juez. El juez también puede estar denunciado por mal desempeño de sus funciones, eso es lo que dice la ley. Por supuesto, olvídense que esto no se aplica, es totalmente operativo y todo el mundo sabe que hay quiebras. Las de grandes empresas que duran. Pero ustedes, desde el punto de vista, ustedes tienen que hacer todo lo necesario para poder realizar los bienes lo antes posible. Bueno, lo más importante es que una vez, si no se decretó la continuidad de la empresa y la forma de elección de los bienes, cómo se realizan los bienes, decretar la continuación con un plazo, tampoco hay plazo para el decreto de la continuación, es decir, le exige al juez que el plazo de la continuación sea por lo que dure el ciclo, sin decir que ciclo, uno entiende que es un ciclo productivo, económico, pero que no puede excederse en los plazos. Lo deja mucho al arbitrio del juez, que va a tener que ver con los condimentos políticos que tenga y públicos con respecto a la cantidad de trabajadores, si está la cooperativa o no dentro de la explotación. ¿Cómo se venden los bienes? El primero, que lo va a hacer el síndico, pero aunque la ley estipula que puede ser un enajenador, un tasador, un funcionario que va a tasar todo lo que se va a vender. Y a valores de mercado se le va a dar traslado al síndico, el síndico va a tener que decir si ese precio incluye los bienes privilegiados, los que tengan prenda, hipoteca, porque ellos tienen que cobrar la totalidad del crédito, de entrada. Entonces se va a fijar un valor. Y a partir de ese valor, o se puede disponer por subasta pública, como normal, se va a designar un martillero para que subaste todo eso como conforme en general como con la publicidad de todo un acto de subasta, o otra forma es a través de una licitación, un pliego licitatorio, que es el síndico que va a armar también este pliego, en el cual va a indicar todas las modalidades que tiene que necesariamente incluir el
quiera quedar el tercero que se quiera quedar, que quiera hacer oferta para quedarse con la empresa. Por supuesto, no hay duda que va a tener que ser por el precio que indicó el tasador, toda la característica de los bienes, a qué se dedica. Normalmente Coralema no lo dice porque sí decir que es un plan de empresa que va a estar en los pliegos, qué cantidad de personal tiene que quedarse en la empresa, más allá de que el síndico también en esto va a tener que decidir después, en caso de que haya una organización, o pida o pretenda que haya una organización, es decir, como viene un empresario, señores, el síndico le puede decir al juez, esto para que sea económicamente viable, para que los acreedores cobren y se puedan vender en marcha, señores, hay que sacar, hay que reestructurar, tengo que sacarme todos estos empleados de encima, o tengo que contratar otros que requiero por el desarrollo de la actividad que se dedica a la empresa. Todo esto lo va a hacer el síndico. Entonces, y a partir de ahí se abre, es decir, se hacen las ofertas de los pliegos, se abre ante una mesa ante el juez y normalmente el de mayor precio, el de mayor oferta es el que se va a quedar con la empresa, pero puede pasar que aunque sea el mayor, si hay otro que está ofreciendo mejores condiciones en cuanto a la explotación y en cuanto sobre todo el mantenimiento de la fuente laboral. Eso es un tema que en general a los jueces les interesa mucho a los efectos de adjudicar o no la empresa. Se adjudica, el precio es al contado, la ley exige precio al contado. Esto se discute un poco porque se sabe, todo el mundo sabe que las transferencias hoy, las ventas de sociedades o paquetes accionarios, se fijan modalidades de venta. Normalmente se pide integración, porque muchas veces depende de un montón de cosas, o asistencia financiera para completar el tema del pago del precio. Lo que sí le exige la ley es que si no se pagó el precio no pueden tomar posesión. Es decir, hasta que no se pague el precio no se toma posesión. Y que muchísimas veces, es decir, más allá de que es bastante reglamentario en algunos aspectos, en la realidad pasa que ustedes van a colaborar con el juez y van a tomar las medidas que sean necesarias en ese momento, más allá de lo que dice la ley. A veces la ley no acompaña o no contempla determinadas situaciones que se dan en la realidad. Desapoderamiento como efecto típico de la quiebra, es decir, toda la administración, la posesión de los bienes, la sindicatura la tienen ustedes, y uno para ser operativo este efecto del desapoderamiento, lo primero que tiene que hacer es la incautación de los bienes. La incautación no es sinónimo de desapoderamiento, precisamente a los efectos de hacer operativo este desapoderamiento. Y esta incautación, ¿cómo se realiza? Lo primero que van a hacer, ustedes se van a llevar, que esto pasa, es decir, el juez decreta ya, por más que no lo dice el juez, decreta en el auto de quiebra la clausura del establecimiento y de las oficinas del deudor. Ya lo determina, porque la ley no dice que lo tiene que hacer en ese momento, pero lo decreta en el mismo acto del decreto de falencia. Entonces ustedes van con las fajas, hacen como si fueran lo mismo que un oficial de justicia, fajas de clausura, se van al establecimiento principal o donde tenga las oficinas del deudor y clausuran todo el establecimiento, los efectos de la protección y conservación de los bienes, porque no, va a estar. Claro. Esto cuando hay numerosos bienes o hay numerosos establecimientos. Si no, otra forma de incautación es que ustedes les van a entregar los bienes, si no son tantos, si pueden disponer algún lugar, también como producto de esa incautación. No solamente bienes, los libros de comercio y todo y cualquier otro libro que lleve con respecto a la contabilidad, los papeles y hasta las computadoras se puede llevar. Es todo un tema esto. Acuérdense como efectos personales, que ya hay una restricción bastante fuerte en el tema de la correspondencia privada o pública del deudor. El juez ordena que se le entreguen al síndico, aquí las tienen que abrir con él o eventualmente frente al juez y lo que sea privado, van a leer las cartas privadas. Esto pasa. Se las tienen que devolver al fallido. Las cartas de amor, hasta la carta de un pariente, hasta las cartas de lo que fue. Gracias a Dios no existe el médico. Bueno, Antes o después de deuda. Acababa de decir. el tema de las computadoras o los discos duros es todo un tema. Depende de si es una persona física, si es una empresa, porque, y si es una persona física, si es un profesional o no, qué pasa ustedes con el Consejo de Ciencias Económicas, un abogado, donde tienen que intervenir las colegiaturas con respecto a eso, y se han opuesto a veces el tema de la incautación de las computadoras, que en general los jueces la dan, sobre todo en establecimientos
establecimientos, porque la idea es reconstruir la situación patrimonial y tener toda la información. Y ahí van a surgir los mails o toda la información contable o no que puedan estar en esos discos. Otra de las medidas que inmediatamente tienen que tomar ustedes precisamente es de conservación y custodia de los bienes. Ustedes inmediatamente, si ustedes ven que en los establecimientos existen bienes que si no tienen una custodia, si no tienen una empresa de seguridad, esos bienes pueden ser sustraídos, se pueden perder, se pueden deteriorar, ustedes están habilitados para pedirle al juez las medidas, y son urgentes, porque ven que las pueden tomar también y después se lo informan al juez. Es decir, tienen muchísimas facultades en cuanto a la custodia y conservación de los bienes. Antes lo hablamos también, otra de las medidas urgentes que tienen que tomar es el cobro de los créditos. Eso a los jueces les interesa mucho. Es decir, en el estado que están, sea iniciar acciones extrajudiciales, gestiones extrajudiciales, acciones judiciales, sino capaz que si están en giro, van a haber deudores que le van a pagar. Entonces ustedes van a extender los recibos por el fallido. Van a ser directamente, otorgar las cartas de pago, o eventualmente pueden contratar no solamente profesionales, sino que pueden ir al juez, miren, ustedes nos llaman las empresas de cobranza. Como ustedes un montón de empresas de cobranza que se dedican a la gestión morosa, también lo pueden contratar, todo con autorización judicial. En definitiva, todas las medidas pendientes a la conservación, custodia y administración de los bienes las tienen que tomar inmediatamente de decretada la quiebra. Como vimos ayer, normalmente se designa un enajenador y un inventariador en el acto de quiebra. No es así, lo hace el síndico esto. Es decir, porque el síndico, más allá de que el auto de quiebra tiene que fijar la audiencia para proceder al sorteo, a veces es necesario que el síndico se persone a las 24 horas. Esto cuando está el juzgado se lo va a transmitir, ustedes están en el listado, lo van a llamar por teléfono y después en ese momento van a tomar las medidas que estimen. Si hay muchos bienes, ojalá que les nombre, usted puede pedir un notario o que lo designe el juez un escribano. Entonces van al establecimiento, ustedes como síndicos, va a estar el escribano con ustedes, tienen que hacer inventario de todo, que hacen triplicado, uno les lo queda a ustedes, uno al legajo y otro se lo dejan en el expediente judicial. Todo esto también da que, en principio, a obtener todos los activos necesarios para realizarlos, venderlos, lo antes posible. El objetivo de la quiebra es, en términos razonables, realizar todos los bienes del fallido. En la realidad no es tan rápido, ni tan sencillo, ni tan fácil, porque ustedes se pueden encontrar en determinadas explotaciones donde ustedes van a decidir la continuación de la explotación. ¿Y por qué van? Ustedes son los que primero, es una continuación inmediata. Ustedes pueden ver que si cierran, interrumpen la explotación, va a producir un daño mucho mayor a los acreedores o a la integridad del patrimonio. Puede haber un ciclo de producción que si lo interrumpen realmente pierden todo, o ustedes creen que ese ciclo va a ser económicamente viable, todo tendiente a que ingresen fondos a los efectos de pagar a los acreedores. Pero ustedes van a decidir en ese momento la continuación inmediata de la explotación. También se las puede pedir, en caso de que haya varios trabajadores, se las puede pedir si las 2/3 partes de los trabajadores o acreedores laborales que están en el establecimiento, en uno o en varios, ellos le van a pedir en protección de la fuente laboral, a veces, por favor, al síndico, continuemos con la explotación, porque va a ser en defensa, no solamente ellos lo van a hacer seguramente por la protección de la tutela de la fuente laboral, pero también le tienen que explicar que va a ser a favor de los acreedores. Entonces, esto es lo que se denomina continuación inmediata. El otro tema es la continuación, es decir, para todos los casos, esté cerrada o no clausurada, o ya con la continuación inmediata, sí. Quiero hacer una pregunta. Los primeros gastos que surgen de la primera intervención del síndico, Sí. ¿cómo se cubren? Ahora lo Bueno, vamos a Antes de la verificación, antes de... No, Ahora lo vamos a por ver. eso, el síndico... Porque estas son medidas inmediatas, digamos. Inmediatas también. Es Por decir, ello otras iba- medidas inmediatas también es la venta, por ejemplo, de bienes perecederos. Claro. Por ejemplo, o bienes que si ustedes no lo venden en ese momento, va a producir una disminución, si no eran mucho, ya produce una disminución de valor muy grave. Un bien, por ejemplo, bienes que dependen de la moda, de estacional, que si ustedes no lo venden ahora, saben que no lo pueden vender más, o aquellos bienes que por su conservación
los gastos son muy dispendiosos, son muy caros. Entonces van a aconsejar en ese momento, aumentamos esto rápido a los efectos de obtener fondos. ¿Por qué? Porque los gastos de conservación van a ser más caros que los bienes que quiero proteger en ese caso. También se pueden vender bienes individuales por la forma que exige la ley para atender estos gastos que ustedes necesitan para poder operar. Es decir, viajes viáticos, traslados, gastos de conservación, gastos de custodia, los seguros. Es decir, el síndico puede realizar todos los contratos en protección o custodia de esos bienes. Normalmente exigen la autorización judicial, pero cuando es urgente, ustedes no van a estar esperando a ver. Se van a encontrar en un lugar que si no ponen seguridad privada en ese momento, si no ponen alarma, ustedes directamente van y contratan. Seguramente van a estar con el certificado del síndico, contratan los seguros correspondidos y después inmediatamente sí se lo informan al juez. Sí, siempre que estemos dentro del valor del mercado no van a tener ningún problema. Es decir, entre nos, algunos funcionarios hacen negocio, como haría un negocio, es decir, en un consorcio de propietarios cuando se trata de diferentes profesionales para hacer determinados oficios. Pero lo que sea razonable ustedes lo pueden hacer en forma inmediata para cuando tengan que proteger o custodiar esos bienes. Disculpa. Sí. Con el tema de los acuerdos con la parte laboral, ¿se pueden hacer algunos convenios especiales? En principio no es función de eso. ¿Qué pasa? La quiebra en principio no es que corte el contrato laboral, lo suspende. Lo que sí, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, volvemos, es los trabajadores que representen las 2/3 partes de la planta laboral y los acreedores laborales pueden formar lo que se llama la cooperativa de trabajo y le piden al síndico que continúe con la explotación, que puede ser inmediata o en caso de que esté clausurado o no esté clausurado, o quizás previamente esto ya estaba alquilada la planta por el decreto de quiebra o alquiló un tercero o la misma cooperativa estaba alquilada, entonces los acreedores, esto es para todas las quiebras. Una vez decretado, el síndico tiene que presentar un informe dentro de los 20 días. Es un informe, ahí se convierte en empresario el síndico. Por eso digo la importancia. En caso de que considere que es viable la explotación, que es muy grave si no continúa la explotación para los acreedores, o que sea económico, y se lo considera que es económicamente viable, le tiene que presentar un informe al juez, donde tiene que indicar todo esto. Primero, la posibilidad de continuar con la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo aquellos los necesarios para continuar con esta explotación, ¿no? Tiene que decirle también, decirle al juez, señores, esto va a ser mejor para los acreedores, va a proteger, van a cobrar mejor. ¿Por qué? Porque lo voy a poder vender como empresa en marcha, ¿no? Todo esto, ahí está. La idea de la continuación es para que la empresa se venda como unidad en marcha. Si no, están las otras formas de realización de los bienes. Tienen que hacer un plan de negocios al juez también, si ustedes consideran que es viable la explotación. Ese plan también con un presupuesto de recursos bien fundado, es decir, realmente como empresarios. Es decir, ustedes van a intervenir en este caso aconsejando al juez como si conviene o no la continuación de la actividad empresaria. El juez puede tomarlo o no, ese plan el juez puede, cuando dicta la resolución de continuación de la explotación, pero es una cosa que también supernumeraria por parte de la ley, a pesar de lo que ustedes le informaron. Otra cosa, ustedes también en el pedido se lo puede hacer directamente a ustedes la cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo le presenta, si ustedes han designado, se lo presenta a ustedes, si no al juez, también. En protección de la fuente laboral, señores, queremos continuar con la continuación de la explotación con un plan de proyección de la actividad. Entonces, se va a tomar no solamente el consejo de ustedes, sino también lo que dijo la cooperativa. Y a partir de ahí, ustedes están obligados en 20 días a hacer todo este plan, este informe, que quizás lo van a ver un poquito más, cómo se hace este informe, lo van a ver un poquito más desde el punto de vista de los aspectos contables con Jorge. Y el juez tiene que decidir. El juez puede coincidir con ustedes, normalmente va a coincidir porque ustedes son los ojos del juez, ustedes son los que están ahí adentro de la explotación o de la empresa viendo cómo son las cosas, y a partir del juez también tiene que informar, expedirse con respecto a ese plan, y lo que le permite la ley al juez es aparte contratar empresas o consultoras para evaluar ese plan. ¿Por qué le digo supernumerarios? Si ya el síndico lo hizo, el síndico quizás conjuntamente con los técnicos de la
cooperativa de trabajo, ya le estás poniendo un plan de negocios, es decir, el juez nuevamente va a contratar en contra, son más gastos para el concurso, es decir, contratar nuevos profesionales o nuevas consultoras o bancos de inversión, cuando en realidad ustedes son los que van a estar calificados a los efectos de esta tarea. Pero precisamente esto es para el caso de que se decida la enajenación o la realización de bienes de la empresa en marcha. Si no, están las otras formas de realización, que la primera es que la empresa es venderlo como unidad o empresa en marcha. Si no es posible, porque es económicamente inviable, porque no hay nada que proteger, porque no va a beneficiar a los acreedores, o porque no hay costos para efectuarlo, se va a vender los bienes en conjunto. El segundo punto que exige la ley, que es un orden de instalación, primero comunidad, después el conjunto de los bienes que se encuentran, que integran la explotación del fallido, ¿no? Puede estar, el inmueble, ojo, puede estar alquilado, entonces ahí, ojo, va a tener que esperar, el locador, el dueño va a tener que esperar que ustedes, lo antes posible, tasen absolutamente todo, sean ustedes o un funcionario, un enajenador, a los efectos de vender todos los bienes. Y como último, si no hay esta posibilidad también, puede venderlo en forma singular. Es decir, subasta de bienes de uno o varios bienes en forma singular, la típica subasta con un maticiero designado. La ley marca este orden de preferencia, esta prelación, pero el juez puede, muchas veces va a pasar, que pueden mezclarse, que quizás este establecimiento conviene venderlo en marcha y este no conviene, este conviene solamente vender los bienes. ¿Qué pasa con los bienes prendados o privilegiados? Ahí, en ese caso, en el momento que se decida la venta en marcha o venta como unidad, ahí quizás todos los derechos que tienen los acreedores privilegiados, que surgen, sea hipotecarios o prendarios, que surgen en 126, 209, acuérdense que estos acreedores pueden pedir la realización de sus bienes, acompañan los títulos, se le da traslado al síndico y no tienen que esperar la distribución final que tienen que hacer. Cuando se decide la venta en marcha, van a estar postergados y ahí se le va a exigir a los acreedores varios temas. Primero, que si no estaba vencido la quiebra, acuérdense otra cosa, efecto de la quiebra, uno, caducidad de todos los plazos. Todas las deudas, aunque no hubieran estado vencidas, se reputan vencidas. En este caso, no. Cuando se decide la venta en marcha, los acreedores encima hipotecarios y prendarios, si no estaba vencida, no se les va a permitir ejecutar. Y el síndico, por supuesto, tiene que pagar con los fondos que haya los nuevos servicios de capital e intereses que vayan venciendo. Y si no los puede pagar, van a tener mucho más privilegio. El segundo tema también es decir, que cuando se decide la venta en marcha, hasta pueden estar postergados por 2 años los acreedores privilegiados, tanto hipotecarios y prendarios. Es decir, el juez, esto se discute muchísimo, y esto pasa en la realidad. Yo tuve un caso de ahí intervenía por un banco, un crédito muy importante hipotecario, que en innumerables veces pedí por favor subastarlo yo. Tengo todo el derecho, me dan 209, para poder hacer lo que llama el concurso especial. Como yo tengo un super privilegio sobre el bien, el asiento de privilegio, que se me permita venderlo. Esto era una compañía embotelladora bastante grande. Había varios establecimientos. Muchas veces se intentó subastar, expresión donde estaban los bienes, el establecimiento como en marcha con los otros bienes que estaban adentro de esta empresa. 5 subastas fracasadas, por licitación, por subasta, por lo que fuere. ¿Y qué pasa? Que lo vamos a ver ahora. No me permitían a mí subastarlo y resulta que los gastos que generó todo ese tiempo, prácticamente el banco no cobró nada, y teniendo un crédito hipotecario. Perdón, Sí. fracasaron por faltas de Por oferentes. falta de oferentes, puede fracasar por un montón de cosas. A veces hay boicots con respecto al tema de por qué, porque quizás están los trabajadores ahí, también prefieren que la situación, ojo, no es que está mal, porque los trabajadores están defendiendo Sí, lo que lo ellos único consideran que necesario, ellos saben que se les termina el tiempo después. Lo que les quiero decir es que estas situaciones, por más que la quiebra impone plazos que no se cumplen nunca y hasta algunos han dicho que es incondicional, la quiebra exige que en 4 meses, posible, en 4 meses ni siquiera el síndico está designado, capaz que toma el cargo a los 5 o 6 días, es decir, no se sabe que viene con la quiebra directa, no se sabe, hay que determinar, a ver cuáles son los activos. Pues, la ley exige 4 meses, con grave responsabilidad del síndico y al juez. El juez también puede estar denunciado por mal desempeño de sus funciones, eso es lo que dice la ley, o su
supuesto, olvídense, esto no se aplica, es totalmente operativo y todo el mundo sabe que hay quiebras. Las de grandes empresas que duran. Pero ustedes, desde el punto de vista, ustedes tienen que hacer todo lo necesario para poder realizar los bienes lo antes posible. Bueno, lo más importante es que una vez, si no se decretó la continuidad de la empresa y la forma de realización de los bienes, cómo se realizan los bienes, decretar la continuación con un plazo, tampoco hay plazo para el decreto de la continuación, es decir, le exige al juez que el plazo de la continuación sea por lo que dure el ciclo, sin decir que ciclo, uno entiende que es un ciclo productivo, económico, pero que no puede excederse en los plazos. Lo deja mucho al arbitrio del juez, que va a tener que ver con los condimentos políticos que tenga y públicos con respecto a la cantidad de trabajadores, si está la cooperativa o no dentro de la explotación. ¿Cómo se venden los bienes? El primero, lo va a hacer el síndico, pero la ley estipula que puede ser un enajenador, un tasador, un funcionario que va a tasar todo lo que se va a vender. Y a valores de mercado se le va a trasladar al síndico, el síndico va a tener que decir si ese precio incluye los bienes privilegiados, que tengan prenda, hipoteca, porque ellos tienen que cobrar la totalidad del crédito de entrada. Entonces se va a fijar un valor. Y a partir de ese valor se puede disponer por subasta pública, como normal, se va a designar un martillero para que subaste todo eso como conforme en general como con la publicidad de todo un acto de subasta, o otra forma es a través de una licitación, un pliego licitatorio, que es el síndico que va a armar también este pliego, en el cual va a indicar todas las modalidades que tiene que necesariamente incluir el que se quiera quedar, el tercero que se quiera quedar, que quiera hacer oferta para quedarse con la empresa. Por supuesto, no hay duda que va a tener que ser por el precio que indicó el tasador, toda la característica de los bienes, a qué se dedica. Normalmente, por ejemplo, no lo hice porque sí decir que es un plan de empresa que va a estar en los pliegos, qué cantidad de personal tiene que quedarse en la empresa, más allá de que el síndico también en esto va a tener que decidir después, en caso de que haya una organización, o pida o pretenda que haya una organización, es decir, como bien como un empresario, señores, el síndico le puede decir al juez, esto para que sea económicamente viable, para que los acreedores cobren y se puedan vender en marcha, señores, hay que sacar, hay que reestructurar. Tengo que sacarme todos estos empleados de encima. O tengo que contratar otros que requiero por el desarrollo de la actividad que se dedica a la empresa. Todo esto lo va a hacer el síndico. Entonces, y a partir de ahí se abre, es decir, se hacen las ofertas de los pliegos, se abre ante una mesa ante el juez, y normalmente el de mayor precio, de mayor oferta es el que se va a quedar con la empresa. Pero puede pasar que aunque sea el mayor, si hay otro que está ofreciendo mejores condiciones en cuanto a la explotación y en cuanto sobre todo al mantenimiento de la fuente laboral. Eso es un tema que en general a los jueces les interesa mucho a los efectos de adjudicar o no la empresa. Se adjudica, el precio es al contado, la ley exige precio al contado. Esto se discute un poco porque se sabe, todo el mundo sabe que las transferencias hoy, las ventas de sociedades o paquetes accionarios, se fijan modalidades de venta. No, normalmente se pide integración, porque muchas veces depende de un montón de cosas, o asistencia financiera para completar el tema del pago del precio. Lo que sí le exige la ley es que si no se pagó el precio no pueden tomar posesión. Es decir, hasta que no se pague el precio no se toma posesión. Cuando había situaciones en las cuales el acreedor estaba utilizando un derecho en perjuicio del resto. Bueno, acá, cuando nosotros llegamos a la audiencia informativa para explicar, ya era la cuarta, cuando hablamos del periodo, 6 años ya estábamos transitando con el periodo de exclusividad. 1.500 personas trabajaban ahí con un montón de establecimientos. Por supuesto, en la jurisdicción estaba, los jueces ni se les ocurría decretar la quiebra. Se les venían los empleados encima. Estaba para decretar, pero con condimentos políticos muy importantes. Los principales acreedores, Banco Público, todos, que decidían la suerte de la empresa. Estamos en la audiencia informativa, después de la cuarta, imagínense que seguía corriendo el periodo de exclusividad, y el abogado, el representante del mayor banco, tenía que expedirse. La propuesta ya era la quinta o la sexta que se presentaba. Y yo les puedo asegurar que la propuesta en este caso era muy buena para los acreedores. Después, menos mal, decir, terminó, después con el tiempo, con el diario del lunes, hubiera sido imposible cumplirla por el tema del mercado.
Pero estamos en la audiencia y le pregunta el juez al acreedor, al representante del acreedor, qué postura asume con la última propuesta presentada. Un crédito de más de 100 millones de dólares. Dijo, no tengo instrucciones en mi cliente. Estaba la sindicatura asesorada por uno de los corredactores de la ley, el doctor Julio César Rivera, le agarró una calentura. Dice, un banco público de semejante entidad que venga una tomada de pelo a todo, es decir, a los jueces, al tribunal, a todo lo que... Ahí inmediatamente iniciamos un incidente de exclusión de votos por acreedor hostil. Era una hostilidad manifiesta, encima un banco público, no privado. Ni siquiera estaba defendiendo su crédito, porque la quiebra no iba a cobrar nada, que fue lo que terminó pasando. Lamentablemente, quebró, el banco se opuso a que se sustancie ese incidente, metiendo todas las chicanas procesales posibles, aunque las haya perdido, pero ya estaba en quiebra. ¿Qué pasó? Primero se quiso vender como empresa en marcha. Una licitación que, es decir, lo que sí, las condiciones eran, se tenían que tomar los 1.500 personas. Y era realmente, que venga un tercero, en este caso era ya, después del desgaste que hubo, económicamente inviable. La segunda, sin base. Tampoco en esas condiciones se exigía que se mantengan los 1.500 personas. La tercera, no hubo más licitación, hubo un empresario extranjero bastante poderoso que hizo una oferta directa. Hay que vender, es decir, el tema de la venta directa en la quiebra, vamos a ver la forma de realización, está planteada para bienes de escaso valor o para otras situaciones, o cuando no haya mercado, pero entregarle a alguien sin subasta o sin licitación es bastante complejo, pero en este caso no había otra opción. Sí, el sindicatura exigió mejoras, en realidad había muchas condiciones favorables porque exigía que se le dé la promoción industrial, que se exigía que se haga una planta de tratamiento de afluentes por parte de un gobierno determinado. La cuestión es que se terminó adjudicando esta empresa, este grupo, a este grupo extranjero, y se le permitió pagarlo en 4 años. Con el compromiso, a pesar de lo que la ley dice, pago al contado. Entonces, ustedes se dan cuenta que estas cosas pueden pasar independientemente. Es importante la función de ustedes para que estén metidos en la empresa, para colaborar con el juez y que el juez se sienta respaldado, porque los que van a estar en la empresa son ustedes, no es el juez. Aunque el juez podría, pero el juez tiene otros temas también dentro del propio juzgado que a veces le impide. Bueno, la cuestión que esto se terminó realizando por venta directa semejante complejo industrial, y en principio no hubo ningún inconveniente, se integró absolutamente todo. El compromiso de este grupo empresario fue no solamente pagar el precio, sino hacer inversiones bastante importantes de capital y mantener, si mal no recuerdo, alrededor de 700, 750 empleados. Les parece, más allá que hubo conflictos porque quedó bastante gente afuera, pero de a poquito se fueron reintegrando. Una vez que comenzó la explotación y comenzó la actividad empresaria, no sé ahora, pero debe estar alrededor de 1.000 y pico de personas. Así que bueno, se dan cuenta que más allá de lo que dice la ley, la forma de realización va a depender muchísimo de lo que ustedes vean. No va a haber inconveniente cuando sean bienes, pocos bienes o bienes que lo pueden hacer por venta singular, normalmente por subasta. Pero también la ley les posibilita, cuando fracasaron determinadas medidas en bienes, ustedes conseguir ofertas. Es decir, no es que cuando consigan la oferta no es que se la van a dar, lo van a vender directamente. ¿Qué va a hacer el juez en ese caso? Que no está previsto, ya un mejoramiento de oferta. Entonces, ustedes van a hacer una oferta porque tienen para vender determinados bienes que ya fracasaron en otros medios de subasta. Entonces, el juez dentro de su juzgado llama un mejoramiento de oferta a ver si a alguien le interesa estos bienes, hace una audiencia en su propio juzgado y hace una audiencia privada en su propio federalismo. ¿Se publica por edicto? Se puede publicar por edictos, pero en realidad a veces cuando se llega a ese estado no se quiere gastar más. Los edictos hoy son caros, a veces no hay fondos. Si bien la quiebra no paga, pero después no pagan de entrada, pero sí tienen el privilegio o la preferencia del 240. En algún momento hay que pagarlo. Entonces, hay a veces que lo que estás vendiendo ni siquiera cubre los gastos de publicación de edictos. Muchas veces pasa eso. Bueno, forma de organización también puede haber, en caso de subasta, ofertas bajo sobre.
el secretario se la va a dar al síndico, y el síndico al juez juzgado, que se tiene que presentarse 48 horas antes de realizar la subasta, y en el acto de subasta, es decir, el martillero normalmente las va a considerar. A ver, y en el acto de subasta, el mejor postor adjudica los bienes que esté vendiendo. Bueno, elegida la forma, están en la hipótesis que ya vendieron todo, o vendieron parte, también están con los juicios, los créditos, también como activos los créditos que tenga la empresa, que ustedes están diligentemente llevando adelante a los efectos de que integren más fondos. Tienen todos los fondos, ¿qué hacen de por medio que tienen todos los fondos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ya no hay más bienes para vender o tienen fondos suficientes para poder distribuirlos? A partir de que tengan todos los bienes de la última enajenación, lo que van a tener otro informe, que es el último informe en principio de la sindicatura, es el informe final que va a incluir el proyecto de distribución. Este informe final es una especie, ustedes van a rendir cuenta de todos los gastos que hicieron, van a detallar todos los bienes que realizaron, indicando precisamente cuánto se obtuvo de cada uno, y van a presentar este proyecto de distribución. Donde ustedes van a decir a quién le corresponde, cuál es el crédito, cuál es el privilegio y cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, ese informe lo van a poner a consideración del juzgado. El juzgado puede ser observado por los terceros, por los acreedores, o que normalmente porque hubo un error, o porque no le incluyeron un privilegio, o porque fueron omitidos, y después el juez decide. Una vez que el juez decide, hace ejecutoria, se empieza a distribuir. Salvo que haya un cuestionamiento con respecto al privilegio, que no es menor. Muchas veces puede pasar que si está en discusión si un acreedor tiene un privilegio o no, quizás en ese momento se hace una reserva porque eso va a incidir en el resto de la distribución de los acreedores. Y este informe del proyecto de distribución, donde ustedes, que es importantísimo, que es el último, es ahí donde ustedes van a tener que indicar cuánto se lleva el acreedor y qué privilegio tiene. Entonces, ahora me parece que podemos ingresar con el caso práctico de ver cómo distribuyen, estamos en una hipótesis inventada, a ver cómo distribuyen los fondos. ¿Al caso práctico vamos? Vamos al caso práctico. No, primero, ¿querés hablar? No, pero ponela la primera. No, ponela, está bien. Le doy algunas pautas con respecto al orden de los privilegios. Me hizo una primera, Acá está la primera hecha por la doctora. No, dice veo que están trabajando ¿todos tienen, no? Está muy disperso. La práctica de
Claro, esencialmente, cuando ustedes en el concurso preventivo indican el privilegio, en realidad, el privilegio funciona operativamente en caso de quiebra, porque normalmente como el concurso va a estar destinado a la obtención de un acuerdo por parte del empresario o de la persona, no hay una etapa de realización de bienes, donde funciona operativamente el tema de los privilegios en la quiebra, que es un informe que van a hacer ustedes, que previamente ustedes ya se expidieron al presentar el informe individual, causa, monto y privilegio de los créditos. Entonces, lo que primero vamos a encontrar es el privilegio mayor, que puede hablarse, algunos no lo tratan de privilegio, sino es una preferencia, son los gastos y honorarios que se efectuaron por la realización de los bienes que tienen privilegio, pero con respecto a esos bienes. Es decir, ¿qué significa? Ustedes, es decir, el privilegio especial que tiene tanto una hipoteca y una prenda, se asienta sobre una cosa específica. Bien registrable, en caso de prenda, o un inmueble en caso de hipoteca. La reserva de gastos está referida a aquellos gastos que se hicieron para la realización de ese bien. Es decir, si el síndico fue el que hizo la subasta de la hipoteca y la prenda, ¿por qué? Porque el acreedor prendario del hipotecario no, porque se durmió, porque no quiso, porque no se lo permitieron, porque estaba, si se quiso vender en bloque, el síndico, los honorarios y los gastos del martillero que incurrió, o los gastos, los tributos que pesan sobre esos bienes específicos, van a cobrar antes que el acreedor hipotecario o prendario. Por eso se habla de reserva de gastos. Son la conservación, custodia y administración de los bienes afectados al privilegio especial. Sí. Perdón, hago una pregunta práctica. ¿El síndico cobra al final o va cobrando en la medida? Porque digamos, si son procesos de años, vamos a tener un síndico laborando como loco y va a cobrar cuánto. No, porque ustedes no lo preguntan y me quieren dar todo depende de cómo esté, a ver, una quiebra o concurso, que en concurso no hay duda, ¿no? Cuando terminas se regula. En la quiebra, si hay continuación de la explotación, normalmente se fija una remuneración mensual. Claro. El síndico puede también, encima puede contratar colaboradores, es decir, de acuerdo a la índole de la naturaleza de la actividad. El juez también puede designar coadministradores que van a, conjuntamente con el síndico, van a estar dentro de esa explotación. Seguro, puede ir retirando. Claro, y más, no solamente de... puede pasar, que muchas veces pasa, que hay bienes que sí se empiezan a subastar o realizar, independientemente de la continuación. Hay bienes ociosos, o que pueden tener un valor, pero que no es necesario para la explotación específica, se vende y el síndico también va a tener una parte de honorarios por esa venta. Es decir, lo que hablamos antes, el proyecto de distribución, el informe de proyecto de distribución, se hace muchas veces, no es uno solo, puede haber varios, puede haber proyectos complementarios, porque se vendió hoy determinado establecimiento con determinados bienes y pasan un año más para que se venda otra cosa. Entonces, por cada proyecto va a contemplar honorarios. ¿Está bien? Pero, claro, en este caso, la reserva de gastos son los créditos que se originan en la administración y conservación de los bienes con privilegio especial. Es decir, ¿cómo es el tema? Primero cobran los gastos que se hicieron para la gestión del bien y después cobra el acreedor hipotecario, conforme a lo determina la ley. Sería el superprivilegio. Si hay varios gastos que se incluyen en esta reserva de gastos, ¿cómo cobran el crédito? Está ahí. No, antes de prorrato dice algo. Exactamente. A medida que van siendo exigibles, se pueden ir cobrando. Y si no alcanza, ahí van a prorratar. ¿Ok? Igualmente, normalmente cuando esto, el 244, ¿cómo es el trámite? Perdón, sí. Perdón. Es muy importante la jerga. Se habla 240, si te inscribieron 244 o 240, que vamos a verlo. ¿Por qué? Por el orden de cómo van a cobrar. ¿Está? Por eso por ahí dicen 244, entiendan
reserva de gastos, o 240 que es gasto de conservación y justicia. ¿Por qué? Porque los acreedores van a tratar de que ingresen en esos rubros para cobrar antes. ¿Se entiende? Y por eso a veces hablamos 244 y 240, pero es por este concepto. Normalmente, si el síndico fue el que intervino a la decisión de una renta, una hipoteca, hace después, no hace una distribución con respecto, no hace una distribución final, lo hace en el momento. Hace una distribución, estos son los fondos sostenidos, estos son los gastos, esta es mi reserva, una reserva de honorarios, y el resto sí se lo lleva el acreedor hipotecario. Capaz que lo hizo y la quiebra sigue adelante, lo hizo antes. Hay también como un privilegio, una preferencia temporal en el cobro de estos bienes. Pero normalmente se cobran todos juntos. Y ahora vamos a ver la diferencia con el 240. Estos son los gastos del concurso especial de bienes afectados a prenda o hipoteca. ¿Quiénes son los que vienen después? Los privilegiados especiales. Los acreedores con privilegio especial que están determinados en el artículo 241. Estos acreedores, la relación o el orden, en principio es por los propios incisos, orden de los incisos. En ese orden cobran, pero se van a dar cuenta que no es tan así. Y esto no es un tema que el juez decide, lo dice la ley. Lo que pasa es que tiene una valencia legislativa esa ley, porque dice cobra fulanito de tal, pero si hay otro acreedor que tiene tal cosa, cobra antes que fulanito de tal. Entonces, ¿para qué me pones? Y después hacer revisiones. Entonces, en este caso hemos puesto el orden que corresponde más allá de los incisos, ¿sí? Bueno, tenemos acá Ahí lo tenés. después la ley habla después de los periodos especiales, vienen los del artículo 240, que esto lo escucharon muchas veces, los gastos de conservación y justicia, es decir, todos los gastos que se hicieron durante el concurso o quiebra para la administración, conservación y liquidación de los bienes. La diferencia con el 244, que es el primero, ahí en esto va a estar incluido los honorarios de síndico. El 240 es donde van a estar incluidos los honorarios de síndico. Bueno, es el primer rubro. Es el primero. Por eso, es todos los gastos que se hicieron en la conservación y liquidación y en el trámite del concurso van a cobrar después de los privilegiados especiales. Es decir, primero 244, esos gastos de los bienes especiales, privilegios especiales y después estos 240. Y más allá de lo que la ley no los determina, no dice cuáles son, estos son algunos ejemplos, pero la ley permanentemente, cuando, por ejemplo, cuando el juez decide la continuación de un contrato de ejecución continuada, si se deben los cambios locativos que se deben, por ejemplo, decidió la condición de alquiler, también van al 240. Son los gastos posteriores al concurso o la quiebra y los que se hagan con respecto a la conservación, custodia y liquidación de los bienes. No se llaman técnicamente para muchos privilegios, porque no son gastos, es decir, estos gastos, estos reembolsos de gastos, es contra la masa, es decir, no es que están por un orden de privilegio, son los gastos que se hicieron durante el trámite del concurso de la quiebra. Por eso los síndicos, es decir, el síndico cobra los honorarios, se regulan como por su actividad posterior, durante el trámite del concurso de la quiebra. Es decir, el artículo no habla de honorario del síndico, pero todo el mundo sabe, es pacífico, que el síndico está incluido en esta rubro, el artículo 240. Después de esto, sigue, sí. ¿Cómo cobran los gastos de conservación y justicia? Bueno, esto es lo mismo que antes. No es necesario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de quiénes no tienen que ir a verificar? Cuando ustedes, por ejemplo, hay gastos que se hacen en el trámite del concurso, un depósito específico, el acreedor puede directamente decir, señores, se me debe esto, que es post-concursal, gasto del concurso, páguenmelo ya. No requieren verificación, son inmediatamente exigibles y llevan intereses, precisamente porque acá no hay cuestión de suspensión de intereses absolutamente, tanto en concurso y quiebra, los créditos, acuérdense que tienen la suspensión de intereses tanto para la fecha de presentación del concurso o a la fecha de quiebra, salvo que tengan un privilegio especial en el cual continúan esos intereses, pero se van a cobrar si el bien, si los fondos obtenidos alcanzan los intereses. Estos pueden devengar intereses. Para estos gastos es como si no hubiera quiebra.
Los gastos posteriores, acá no hay quiebra. Puede venir el acreedor, señores, por favor, acredita cuál es el origen de sus gastos y le pide al juez que se los pague seguramente previamente al síndico. ¿Qué pasa en la realidad? Los síndicos, como están metidos sus honorarios también, no es que se los paguen inmediatamente. Dice, sí, está bien, te reconozco que tenés 240, pero como hay muchos acreedores que tienen del 240, lo que trata de hacer es, bueno, a ver, ¿qué fondos tengo? ¿Me va a alcanzar para todos? Entonces, espérenme que haga la distribución, le dice. Cuando yo haga la distribución, ahí se los voy a incluir para que lo cobren. Puede seguir devengando intereses y seguir abriendo fondos. Pero lo cierto es que en realidad no requieren verificación y son inmediatamente exigibles. Después vamos. Y si no hay suficientes fondos, ahí también cobran a prorrata. Bueno, privilegio general viene después del 240. A diferencia del privilegio especial, el privilegio especial que recae sobre una cosa, el privilegio general recae sobre todo el patrimonio, sobre todo el activo del fallido. Está por abajo del privilegio especial, por abajo del artículo 240, después viene lo que tiene el privilegio general. Están detallados en el 246. Y también, si no alcanza, se distribuye a prorrata, con alguna particularidad. ¿Cómo se distribuye? Ustedes tienen fondos, ya pagaron, artículo 244, pagaron los privilegios especiales como síndicos, ya se pagó los 240 y viene el privilegio general. En general, la extensión de casi todos los privilegiados es del capital, simplemente del capital del crédito. Menos para los privilegios especiales que se rigen por sus respectivos ordenamientos. Y en este caso, lo único que va del producido, lo que va a tener el privilegio general es el 50% de lo producido. No es la totalidad. Es decir, el privilegio general se va a extender el 50% de lo producido del activo realizado. Menos los trabajadores que van a tener el 100%, pero del capital de lo adeudado. No de los intereses. No de los intereses. El tema es el siguiente. Cobran, vamos a los privilegios, ¿cómo está? El privilegio especial ya cobraron. Y ustedes tienen acreedores privilegiados y acreedores comunes y obligatorios. De lo producido, al privilegio general va a estar destinado el 50% nada más. El resto del privilegio general no es más privilegio, va a cobrar igual que el acreedor común, menos el capital adeudado de los trabajadores. Los trabajadores tienen doble privilegio. Tienen privilegio especial sobre la maquinaria, materia prima y bienes que estaban en el establecimiento del deudor, y tienen la parte del privilegio general. Es Se decir, trabajaba sobre esa maquinaria. claro, eso no lo dice, pero que esté en el establecimiento del deudor, esta parte del caso práctico. Y aparte tienen privilegio, siempre ustedes van a ver en todos los concursos que se le verifica a los acreedores laborales tanta plata con carácter de privilegio especial y general. Ese privilegio especial, por más que ustedes lo verifiquen y así lo al juez, muchas veces no existe. Siempre tienen el privilegio general. O puede haber conflicto con el privilegio especial del trabajador, pero lo vamos a ver en el trabajo. Bueno, pues aquí está el resto de los créditos o acreedores que tienen este privilegio general. Y después están los comunes o quilografarios que concurren, ahí van también. Normalmente, y les digo chicos, no cobran nunca. No hay una quiebra con el acreedor. Y les digo más, y últimamente ni siquiera los privilegiados generales. Se lleva todo. El que tiene privilegio especial, los gastos del concurso. Lo que más, acabo de hacer una distribución de, no les miento, alrededor de 800.000 pesos, para la síndico, ¿no? Solamente se pagan gastos. Una empresa de seguridad que se subastaron armas, subastamos vehículos, subastamos un bien en Córdoba y, hablando mal y pronto, sustrajeron y se afanaron todos los equipos de comunicación, que eran unas cosas más caras, medidas con la policía por todos lados. En casualidad justo falleció el que era el dueño y el único presidente administrador. Los socios que no tenían nada que ver, así que estamos... Pero bueno, lo que les quiero decir es que se distribuyó, se presentó la distribución hace poquito y solamente alcanza para el 240. No hay un acreedor, ni un privilegiado especial, ni un privilegiado general, ni un quilografario. ¿Sí? Es así. Bueno, después
Tienen siempre la expectativa de que vendido todo. ¿Por qué? Por la ley de sociedades. Ustedes recuerden que la quiebra es uno de los supuestos de disolución y que produce la liquidación de la sociedad, y siempre la liquidación es vendo los activos, pago el pasivo y realmente va a los socios. Bien, empezamos con el caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico de liquidación y de privilegios y proyecto de distribución. Hagamos así, empecemos, esta mesa haga el punto 1, 2 y 8, esa mesa lo mismo, punto 1, 2 y 8, si les sobra tiempo, seguimos, hacen los siguientes, esta mesa el 3 y el 4 y el 9, y esta mesa también, 3, 4 y 9. Ahora lo vamos a repartir. Los casos prácticos es el siguiente, del 1 al 7 son los privilegios, estableciendo. Están haciendo el informe individual, el síndico. Acá no nos interesa tanto la causa o el monto del crédito, sino acá establecer el privilegio. Cada uno de los rubros, qué privilegio tiene, si es que tiene. Y en el número 9, lo que tienen para alcanzar el número 9 es el proyecto de distribución. No se confundan tanto con los montos. Acá no es importante los montos, sino qué rubro, el orden de los rubros y cómo van, y si van por el 100% o por otro porcentaje. ¿Sí? Tenemos la quiebra de nuestra amiga Merluza Negra S.A. que la hemos utilizado y somos síndicos. Ya tenemos hecho la parte del monto y la causa, digamos, en eso no estamos en discusión. Acá lo que tenemos que establecer es, frente a cada pedido de verificación de créditos, el cual ya consideramos que el monto va y la causa de ese crédito también es correcta, qué privilegio, si es que tiene privilegio, o qué gasto, si es que es un gasto privilegiado, por decirlo así, con preferencia, es. En el reclamo de la FIP, TGI, por el tema del capital del impuesto a las ganancias, el grupo de atrás, ¿qué estableció? General, por el 246, por el capital. Sí, capital de impuesto a las ganancias. ¿Ustedes qué establecieron? Bien. Intereses moratorios. Punitorios. También. Aportes jubilatorios. Ahí tenemos discusión. Teníamos que ver si lo consideramos parte de la remuneración del trabajador y no la retención, que es la parte del aporte del Ahí empleado. No, está bien, pero es un aporte jubilatorio. Es un aporte, es una contribución, no es directamente del empleador, sino es una parte del sueldo del empleado retenido para pagarle a la firma. Sí, lo teníamos como que fuese un aporte de... Sí, iba a entender. Un aporte de lo que piensan distinto. Si es un aporte del empleado. Chicos, eso es la vuelta del empleado. Entonces, si era así, podía incluirlo en el 241.2. Y si es un aporte Si del no, el empleado. 246. Capital de la Lo veíamos como capital y... Una sola, a ver, ¿alguna última opinión diferente con el tema de los aportes? Lo mismo allá. Ah, no lo tienen. Chicos, les comento algo con respecto a los aportes que se sigue discutiendo. Primero, si cuando se presenta a verificar la FIP por los aportes, en realidad es un crédito que merece ser admitido o no. Porque, ¿qué produce la falta de cumplimiento de los aportes normalmente? Falta el derecho al empleado para cumplir con los requisitos. Claro, y si hay una persona física que no cumple con sus aportes, que no accede el día de mañana. Claro, entonces, lo que se discute es que en realidad, al no ser una obligación exigible, sino que lo que produce
es la falta, el día de mañana, la falta de obtención del beneficio, muchas veces no se lo han verificado a la FIP. Hoy en día se está cambiando radicalmente esa postura porque por el principio de solidaridad provisional, es decir, no es simplemente que yo no obtengo el beneficio, sino que estoy perjudicando al resto de los trabajadores que el día de mañana van a tener la posibilidad de hacer. Pero les digo que hubo un montón de fallos en el cual le rechazaban el crédito a la FIP por el tema de los aportes. ¿Lo consideran general o privilegio general? No, sí, general. Bueno, y el empleado tendría que ir por el 100% de la remuneración, o sea, si no le hicieron los aportes porque es plata de él. O sea, no debería ir con ese descuento. Está bien, pero esto eventualmente estamos hablando de que en principio iría, va contra la quiebra, va con la responsabilidad del pasivo de la quiebra, más allá de lo que pueda hacer el empleado con respecto por la falta de Sí, acá hay una pregunta. No, cuando habla justamente de la remuneración como privilegio, esa remuneración, o sea, se entiende la liquidación normal y habitual, con todos los descuentos y todas las cosas, ¿no? O sea, con todos los conceptos, ¿o no? Todo lo que... Claro, porque de repente A ver, ¿en qué sentido? los aportes se deducen como concepto dentro de la remuneración, con lo cual Por eso cuando se habla de la no- remuneración como privilegio, es que sería comprensiva de qué Claro, cosa. pero una cosa es lo que pide un trabajador, una cosa es lo que va a pedir el trabajador como concepto de remuneración y otra cosa es lo que está pidiendo el organismo. Acá estamos hablando de lo que está pidiendo el organismo. Pero está bien lo que dicen. Quizás el trabajador lo va a pedir con privilegio. Claro, Claro, lo que pasa es que el tema, como está redactado, en realidad remuneración de las últimas, en realidad debe ser sueldo a pagar de los últimos. Está bien, pero en principio, como la ley habla de remuneración, que es desde entrar en detalle, eso no sé si lo van a ver después del tema de- Sí. No van a ver. Bueno, La multa también es... la multa. Y el arancel... Ah, Muy bien. 2.40, muy bien. Bien. Eso es así, es todo así. Entonces, capital. Privilegio qué? General. Intereses y el arancel de gasto de conservación y protección. Bien. Así es como tiene que hacer el informe individual, tiene que hacer cada uno de los rubros, por más que el acreedor establezca todo en el mismo parámetro, lo considere todo con carácter de privilegiado general, ustedes tienen que hacer cada uno, subdividir en cada uno de estos rubros. ¿Sí? Si pidió esto el Rafario, no se les ocurra del privilegio. Al revés no. Si pidió todo privilegio, ustedes van a acuérdense lo que hemos hablado de... Bien, empecemos acá por el segundo caso, que ahora es la dirección de rentas de usuario. Ingresos brutos, esto es importante porque son los ingresos que tiene la provincia. Perdónenme, voy a bajar para... No sé por qué no baja. Porque estoy apretando que no baja. Ahí. Vamos. Capital impuesto a los ingresos brutos. Privilegio general. Todo parte... Del capital todo. Bien. Intereses. Y de acuerdo. ¿Y qué hacemos con el impuesto inmobiliario? Para nosotros es general. Va, para mí es general. Especial. 241, inciso 3. ¿Qué cubre el impuesto inmobiliario? ¿Pero en forma general o no? ¿O es sobre Un inmueble no regular. ¿Y por qué general entonces? No, está bien. Porque se paga por pliego. Claro, acá hay discusiones, se lo digo rápido, puede haber los dos. Normalmente es especial, pero a veces lo que se hace en el impuesto inmobiliario se asigna un porcentaje por la partida de ese inmueble, pero podría ser un impuesto general también. Si bien por una partida proporcional recae sobre ese inmueble, muchos le están dando el privilegio especial. El 241. Interés inmóvil. Bueno, y ahí nosotros también lo pusimos en el 241, inciso 3, lo mandamos al 242, inciso 1, por los 2 años. Por la inversión. ¿Cuáles están diciendo? ¿Cómo? ¿Qué es? 242. Inversión inmóvil.
Que sea 242. ¿Qué implica que sea 242? Atención, una cosa es qué es lo que se entiende, qué cubre el privilegio. Si es solamente el capital, generalmente, normalmente los privilegios son solamente el capital, salvo cuando expresamente la ley dice que también va a tener los intereses. Por eso. Los privilegios son complejos de que, escúchenme por favor, el tema del privilegio es muy complejo. Nosotros le estamos dando las nociones básicas. La extensión es capital más intereses y después es el asiento. El asiento es sobre, si hay un privilegio especial sobre ese bien y si ese bien no está más o se vende ese bien, si sobre el saldo, el remanente o lo que reemplaza a ese asiento también se extiende el privilegio o no. Eso hay que ir a cada uno de los ordenamientos jurídicos respectivos, ¿sí? Pero en principio, como no podemos darles absolutamente todo privilegio, porque tenemos 3 meses, tenemos que ser breves en estos temas. Entonces, en principio, el asiento es sobre el bien sobre el cual recae el privilegio especial. ¿Está bien? Bueno, vamos a darle paso a la zona. Interés, vamos que... Inmobiliario, intereses de... Perdón. Yo solo voy a preguntar. Yo no tengo ni idea. Yo no puse así. Pero por el programa. No sabemos lo que soy. Suponíamos que era de capital. Claro, puso exactamente. No es que se va a venir móvil. Todo el si era un interés inmobiliario, como es el privilegio. Porque lo dice 242, inciso 1. Entonces, ¿el interés cómo quedaría? El interés inmobiliario es interés privilegiado. Porque se extiende. En este caso, la ley establece que no solamente el capital, sino también el interés. Sino en principio solamente el interés es sobre el capital. El privilegio solamente por el capital. La multa, el arancel, muy bien. Banco Nación. Banco Nación, acá, en este grupo lo tiene Banco Nación. Crédito hipotecario, tenemos un crédito hipotecario. El capital del préstamo, ¿Qué más tiene, chicos? nosotros, Allá. están haciendo, diagonal. El capital de préstamo, en el caso 3, Banco Nación. Especial. 241. Inciso cuarto, muy bien. Los intereses del año anterior, También. Especial. también. Acá lo mismo. Los intereses segundo año anterior al concurso, bueno. También. Hasta 2 años. Muy bien. El tercer año, No. No. Kilografario. Que va por el 248. Sí. los honorarios del abogado de la ejecución. Especial, 241 y 242 sería el... 244. Acá me parece que está. Miren que no está para ustedes eso, está para acá. No, no lo hicieron porque siguieron trabajando. ¿Por qué es privilegio especial para ustedes? Porque nosotros lo tomamos en el punto 5 cuando habla de hipoteca y se extiende a las costas. Está bien, pero se hizo la subasta. Intervino el abogado que fue el que hizo la subasta. ¿Y se acuerdan del tema de la reserva de gastos? Sí, fíjese, la filmina de reserva de gastos. La segunda filmina. Sí, acá está. Gasto de honorario de funcionarios del concurso. Está bien, pero no, pero fíjate todo, todos los gastos de conservación. Dice, pero no, Está bien, pero son todos los
realizados en la liquidación, que incluye, estamos en el caso donde acreedor hipotecario subastó, interviene un abogado. El abogado tiene la reserva de gastos. Siempre vamos a la reserva de gastos. Va por el 244. Va a cobrar primero, cobra antes que su cliente. Parece más lógico, pero... El síndico también es probable que, si el síndico tuvo actuación En la subasta. en cuanto con la subasta, porque le van a dar traslado, ahí se discute también para que verifique los títulos, a ver si realmente la hipoteca está bien, si el título está bien. También los horarios del síndico por ese concurso especial también va a cobrar. Y la renta si la carga por ese del abogado, ¿está bien? Especial. No, Esto que renta, si caja por El abogado es el pagaron la ejecución. No, pero el abogado no puede ser porque es el Banco Nación el que pide. Por eso, lo está pidiendo el Banco Nación. Especial. ¿Va? ¿No va? ¿Va o no va? ¿Inadmisible? Pero si lo había declarado admisible. Estaba declarado. Estaba delegado. usted comienza a declarar admisible. Si le dan, si está admisible, Claro. reserva de gastos también, son honorarios, son gastos también hechos por la liquidación de los bienes. Pero, ¿Y el arancel? a ver, Sí. el abogado acá es del Banco Nación. Y hizo la subasta. Sí. Acá cuando habíamos hablado de reserva, habíamos hablado de gastos y honorarios del funcionario del concurso. Está bien, El pero abogado de uno de los acreedores no sería sí, funcionario. pero fíjate todo el artículo, no es solamente los honorarios de los funcionarios. Fíjate todo el artículo que dice. Ya te digo. No, sí, acá no tenemos. Lo que hagan la conservación, mantenimiento del bien sobre el cual... Liquidación y liquidación. Liquidación sobre el cual... Y honorario de los funcionarios del concurso que corresponden a diligencias sobre tales bienes. Pero mantiene el tema de funcionario. Sí, pero Se extiende a eso, la concurrencia considerada se extiende. claro, lo que pasa es que Lo que se da no entra solamente por los ocupadores del horario. Normalmente también funciona el martillero, que también es un funcionario, el síndico puede actuar, pero acá entra por los gastos de conservación y liquidación de los bienes. Los honorarios, supuestamente el... realización del ahí está. Bien. Bueno, y el arancel. Ese en todos los casos es el mismo. sí. Bien, el punto 4, por allá, ustedes, que es una sentencia en un juicio laboral, está firme. ¿Qué pasa con el concepto de indemnización? Ustedes sí. Especial y general. Primero vamos por el 241, si hubiera materia prima o maquinaria dentro de la sede o dentro de donde trabajaban. Y si no, Y si no, general. bien. ¿Alguien tiene... ¿Quién está? Y acá, Acá. lo mismo. Los sueldos adeudados 6 meses antes del despido, También. los adeudados por los meses 7 y 8, Vamos por el 247 y 248. 247 me dice que son... ¿Se acuerdan? Estos son famosos conceptos de quirografarios laborales, si los hubiere, que después tienen problemas que si no los categorizó el deudor en un concurso preventivo y se le suma esto, capaz que un trabajador tiene más poder por tener quirografario que por un privilegio, porque no solo en una categoría. bien. Intereses del primer año, Especial. Nosotros sacamos 240. perdón, y especial dijeron allá en base a cuál. A los intereses del año después de despido. Está bien, pero ¿qué artículo? 41. Ah, perfecto. Usted me dice que no. Está en cuenta en el 242, inciso 2, el último párrafo. El 242 se menciona el 241. Claro. Bueno, Entonces, Perdón. no servía a por los 2 artículos. No hay uno, a por los 2, no equivale. Muy bien. Acuérdense, chicos, la forma de usted declararlo es como privilegio general, perdón, especial, general. No es que le dicen, van a decir uno, van a decir los dos. Se verifica o se declara admisible con los dos privilegios. El segundo año, también.
También. Con las mismas normas. Sí. ¿Ustedes? Sí, porque en realidad es la que lo aclara, por eso yo decía el 241. Ay, bien. La otra y la que me ¿Qué hacemos con el tercer año? tiene la misma suerte. ¿Por qué? No, Dice que no son se los da. posteriores. Pero dice que son los posteriores. O sea, hasta el momento del cobre, si todo lo que está en mora, si es la mora, yo no voy a perder un privilegio porque el señor no me pagó. Lo voy a seguir teniendo. ¿Ustedes qué pusieron? ¿El tercero? ¿Qué pusieron? ¿Bibliografario? Bibliografario. Doctor Piedotín. En realidad me parece que tiene razón, es decir, a diferencia que no va para atrás, son intereses a partir de la mora. ¿Cuándo fue la mora? En el momento que le debía haber pagado, no le pagó. El despido. El despido, porque Que la sigue la ley misma va en la suerte. indemnización. Exactamente, pues son intereses posteriores. Por la No, mora. sigue el derecho de los 241. Salvo que no sea moratorio. Arancel. Arancel en Muy bien, doctora. Bien, los otros casos, bibliografarios, chicos. No tenían demasiado, excepto el arancel que va por el 240. Si te parece, vamos al 8. Acá por allá tenían el 8, un conflicto. ¿Quién prevalece? Si el acreedor con el crédito prendario de un bien mueble dedicado a la explotación, o el trabajador, el crédito del trabajador que trabaja en ese establecimiento donde estaba esa maquinaria. Esto es una discusión que se ha dado en la jurisprudencia a lo largo de todo el país. ¿Sí? No es un tema que tenga todavía una definición clara, pero se está viendo en todos los foros comerciales del país cómo va la tendencia, si va para el acreedor prendario o para el acreedor laboral, con ciertas morigeraciones. ¿Ustedes qué opinaron? Nosotros, en principio, con la lectura de la ley, no habíamos entendido, le decíamos a Gabriel, que el caso del 243, que es la salvedad, que dice los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos. Hasta ahí. Como en principio habíamos hablado antes, que la prelación, los pedidos especiales, es por los incisos del 241. Hasta ahí cobraba solo el acreedor laboral hasta los 250.000 pesos. Si había más, por eso. No Tal cual. Llegaba hasta lo que podía cobrar con el privilegio. Ahora, de la lectura del 243, hasta que uno nos explicó qué era la salvedad, no entendíamos, porque dice, en el caso de los incisos 4 y 6 del artículo 241, rigen los respectivos ordenamientos. Era como que para da la sensación que está cambiando el orden de prelación de los incisos. Claro, pero como que lo estaba ratificando en realidad, porque no está diciendo nada. Tal vez yo entendió que era el mismo ordenamiento. Estaba el mismo ordenamiento que era el mismo orden de los incisos. Era ordenamiento jurídico, su propio ordenamiento. No, lo que es claro que con respecto a la prelación de los acreedores con privilegio especial, prenda, hipoteca, no es que rigen estos incisos, sino la prelación que están en el régimen de hipoteca específicamente de prenda, que es la ley de prenda con registro, la 12962, donde se le llama concurso especial a la ejecución prendaria, donde también ahí dice, hay un orden a ver cómo se va a pagar, que es distinto a quizás el orden que está explicando acá. Entonces, ¿cuál es el que se aplica? Según lo que dice la ley, es la ley de prenda con registro. Pero, ¿cuál es la postura? ¿Ustedes asumieron alguna postura con respecto a este tema? Si tiene privilegio. No es que no, o sea, no lo habíamos entendido por ahí, no sabemos lo que dice cada uno de sus ordenamientos, Sí. esto es lo que habla de Y alguno, particularmente, por razonamiento. Perdóneme, porque este era otro de los... Sí, acá qué postura privada. Nosotros le damos privilegio al crédito laboral y después al crédito. Primero están los gastos de No van a cobrar plata. conservación. No van a
No, en realidad van los bajos de conservación del bien, los bajos de reducido del bien, el crédito laboral y pues sí, en realidad llegaría. No hicimos los cambios numéricos, pero no llegaría a la A ver, pero ¿por qué le dan el privilegio laboral, le dan prelación sobre el calendario? Yo soy funcionario del Banco de Tierra del Fuego, le di todo el capital de trabajo a la empresa, para que compre bienes de capital, le constituye una prenda para quedarme tranquilo que si pasa algo voy a cobrar y resulta que quiero y no cobro nada. ¿Eso me están diciendo? Sí, es un tiro que no lo dice. Que pida prenda y un Si fiador. me preocupé por tener un privilegio, no es que le dije, no cobro. ¿Y qué pasa con el privilegio? Sí. No, decía que por razonamiento y analogía de lo que habíamos visto en el caso anterior, de cuando se garantizaba un bien, declarándolo bien de familia, si yo me remito a la situación, es probable que esa prenda o hipoteca venga de tal vez 6-7 años anteriores al momento de la quiebra, y que además durante el proceso de concurso, suponiendo que lo hubiese habido, más allá de que me hubiesen podido frenar un periodo de tiempo, yo hubiese podido rescatar ese bien. Entonces, ¿por qué voy a ir al final y primero le voy a dar prevalencia a los trabajadores? Igualmente, ojo que sí. Nosotros no dimos prevalencia a todos los trabajadores, le dimos prevalencia a ese trabajador que trabajó con esos medios. Está bien. En realidad la ley no lo dice, no lo determina. Acuérdense que el tema de la interpretación de los privilegios es sumamente, tiene que ser restrictiva. Nacen de la ley y no se pueden crear privilegios por analogía, ni por interpretación, ni por extensión, ni por nada, precisamente por lo que significa tener un privilegio. Pues, en este caso, hay un conflicto que hay dos acreedores, es decir, no, una cosa es que la ley dice que sobre la maquinaria, materia prima, es que ubicar el establecimiento donde trabajó, no que necesariamente el trabajador trabajó sobre esa máquina. Si yo soy un empleado administrativo y estaba la máquina, igual de que estaba la máquina dentro, también tengo privilegio especial sobre la maquinaria o materia prima que esté en el establecimiento. Así que tampoco puedo darlo por extensión. El tema es en qué fundan, por qué fundan que tiene privilegio especial que corresponde darle relación al privilegio especial y no al que me ayudó, al que ayudó a formar la empresa. La remuneración del trabajador tiene carácter alimentario. Es interpretación del privilegio otra vez. Voy a hacer una extensión del privilegio por interpretación. No, digamos, siempre hay una tendencia jurisprudencial, obviamente a proteger al trabajador, que sería la persona por este carácter alimentario que tiene la remuneración o sus indemnizaciones. Obviamente hay una tendencia jurisprudencial porque frente a la quiebra es uno de los mayores perjudicados. Pero la jurisprudencia, más allá de esta, que es el valorativo, el axiológico que se tiene en cuenta, la razón jurídica que dan es otra. Si hay una ley especial o no, y frente a la ley especial, si una ley posterior la deroga o no. ¿Por qué? Bueno, les cuento primero. La ley de control de trabajo, creo que el 270, tiene previsto esto. En caso de prenda de una maquinaria, si la prenda se constituyó por saldo de precio, la tiene el acreedor prendario. Si es por un caso como este, el otorgamiento de un crédito, la va a tener el acreedor laboral. ¿Cuál es el inconveniente? Acá lo que remite es al acreedor prendario sus respectivos ordenamientos. La ley de control de trabajo en este punto es posterior a la ley de prenda con registro. En la ley de prenda con registro que remite este artículo, primero está el acreedor prendario y después está el salario. Entonces, acá viene el conflicto del cual se aplica. En realidad si se aplica la ley de prenda, y la ley dice, los privilegios en la quiebra se rigen por lo que dice la ley de quiebra, me voy a la ley de prenda, tiene privilegio predación, el privilegio del acreedor prendario. Pero como algunos estipulan que la ley de contrato de trabajo modificó la ley de prenda, no es que no se aplica, es decir, va a su respectivo ordenamiento, modifica la ley de prenda y cuando es por saldo de precio, tiene el trabajador el prendario. Es una discusión permanente y les cuento simplemente que lo que me pasó a mí, arreglamos como acreedor prendario, en este caso una institución con participación provincial mayoritaria. Justamente nos juntamos con la sindicatura para ver el monto
en cuanto se iba a subastar todos los bienes, yo venía con un crédito prendario bastante importante, para evitar fracasos de subasta. ¿Por qué? Porque la ley exige que el monto de los créditos, o el monto de la subasta, cuando hay créditos prendarios o hipotecarios, tiene que incluir todo el monto con los intereses. Cuando yo sabía que no iba a cubrir el monto, si yo pedía todo el crédito iba a fracasar esa subasta. Entonces, nos llama el síndico para ponernos de acuerdo a ver el monto. Yo como acreedor prendario de una institución, una sociedad anónima con participación pública, en el cual fue fundamental toda la asistencia que le dio para que pueda estar en marcha esa sociedad. Llega el derecho de subasta, nos ponemos de acuerdo, nos damos las manos al síndico, estamos con otro banco, era que no me acuerdo otro banco también importante, yo acá en una sociedad distinta. Llega la subasta, hace la distribución, la sindicatura no me dejó un peso, se dio todo el crédito laboral. ¿Para qué me llamó? Y si me llamó para hacerme así, es decir, que yo no me ponga, para que no le vaya a fracasar la subasta, y después se lo dio, estamos en discusión. Primera instancia, siguió el criterio del privilegio laboral, por posterior, cuando llegue Cámara, que está en Cámara, les voy a decir a ver cómo nos fue. Por supuesto, no solamente no cobra mi cliente, yo tampoco cobro absolutamente nada, porque yo cobraba si cobraba mi cliente, así que doble perjuicio. Bien. Lo que sí es importante... Pero discúlpame, ¿vos la apelación la hiciste en función de la ley de prenda? No, claro, manifestando esto, que en realidad primero que lo que yo digo que se aplique... No, hay un condimento más acá. ¿Para qué me llama? Si yo no, ¿para qué me llama? Para coordinar, pero el juez no se va a fijar en eso. El juez tiene que dictar conforme a derecho y lo que piensa que en derecho corresponde aplicar al caso, más allá de lo que hizo el funcionario, ¿no? Eso es independiente. Porque en realidad no me tendría que haber llamado. ¿Para qué quiere mi conformidad si no me iba a dar nada? ¿Está bien? Si no dejas sin cobrar al trabajador. Lo que pasa es que esto no es sin cobrar o no. Acordate que es un tema de privilegio, no importa. Es decir, una cosa puede ser la justicia. No, pero lo que te quiero decir es que es un tema. No, el conflicto se resuelve conforme a derecho. Hay interpretaciones de lo que hablamos siempre. Si el juez considera que el derecho lo tengo yo, por más que le pese en cuanto a la injusticia del trabajador, tiene que pasar conforme a derecho. Permanentemente pasan injusticias de que lamentablemente el derecho va por un lado y quizás la justicia a veces va por otro lado. Pero yo te puedo dar muchas razones en este caso que esos trabajadores pudieron estar ahí, aparte de que encima es una institución casi pública, es decir, que está manejada prácticamente por la provincia de Buenos Aires, es decir, que ellos permitieron que estén los trabajadores en esa situación. Entonces, bueno, por eso. Pará, está bien lo que decís, no es que está mal, ¿eh? Eso, lo que pasa en un juez tiene que pasar conforme a derecho, ¿no? Es decir, no tiene que... mejor o es ¿Cuál privilegio corresponde? Claro. Lamentablemente... O sea que todo el cuadro está todavía debatido, porque no es por el orden de los incisos. No, Salvo eso. claro. Lo que pasa es que esa es la premisa general. El orden de los incisos es la premisa general. Tenés otro artículo que te dice, salvo esto y esto. Bueno, en el último caso, que es en el caso de distribución, proyecto de distribución, yo les voy a abrir para ser rápido, porque tenemos muy poquitos minutos, les voy a abrir el PowerPoint, no, el Excel que nosotros hicimos con Gabriel, sepan buscar Perdón, todos los problemas. la doctora maneja Excel, ¿eh? Muy bien. Yo soy Gabriel, es mala, yo quiero mucho, pero así me gustó mucho. Bien. Decime el pago, ¿cómo hago para cantar esto? Acá. Bueno, hago lo que puedo. Vean relativo conmigo, ¿eh? Bien. Acá lo importante es ver, antes que nada, estamos frente a una quiebra, obviamente, y subastamos todo lo que había, 500.000 pesos, ¿sí? De los cuales 500.000 pesos, si mal no recuerdo, 150.000 correspondían a un inmueble, que era el único inmueble que había y demás. Y está el listado de gastos. Acá no se fijen tanto en los montos en sí mismos, nosotros lo hicimos porque como ustedes son contadores, se iban a fijar. Acá lo que nos interesa es que tenemos que diferenciar dos cosas. No podemos hacer de los 500.000 todo y empezar a restar por rubro del inmueble, sino que tenemos la realización de todos los activos que es 500.000.
Después, de esos 500.000, 150.000 corresponden a los inmuebles. Y del inmueble es de donde tenemos que empezar a restar los conceptos referidos a ese inmueble que tienen privilegio o preferencia. La primera, ¿cuál era? La seguridad, por el 244, reserva de gastos. ¿Recuerdan? Después el edicto de subasta, estamos en el mismo supuesto. De los honorarios del juicio hipotecario. Y eso nos daba un subtotal de 83. Y ahí viene el crédito hipotecario, viene el privilegio especial. ¿Sí? Primer orden. Después de reserva de gastos viene el crédito hipotecario. Sí, la diferencia es subtotales. Hay sus subtotales, ¿no? Lo sumo y lo resto del ejercicio. Por favor, no me resten. El subtotal es así, claro. Y el crédito, como el crédito hipotecario obviamente supera el saldo que yo tenía de la reserva de gastos, estos saldo negativo, digamos, este crédito pasa a ser quirografario. No es que pasa a ser quirografario, no mantiene el privilegio. Y no afecta a los otros 350.000. ¿Se entiende? Con privilegio. Eso es lo importante que tienen que notar. Sí, sí, no, lo que te comenté, la única que hay que tener en cuenta ahí, hay un concepto que te habla de reserva, lo que te habla de pendiente de resolución, ahora, no incidente. No, la única duda que fue lo que te habíamos comentado, que si esos incidentes están relacionados al tema del inmueble, lo primero que tendría que haber... Muchas veces no se puede hacer una distribución porque quizás por la índole o la naturaleza de lo que se está discutiendo en esos incidentes. No es lo mismo que se esté discutiendo en un juicio no traído, un incidente de revisión o obligación tardía, un crédito quirografario, donde aparte puede hacer una reserva que no es de todo el monto del crédito, sino proporcionalmente qué es lo que cobraría cuando tengo ya los montos para distribuir. Y otra cosa que esté discutiendo el privilegio de un bien que yo ya subasté, que para mí no lo tiene, y para el otro alrededor. Entonces, va a depender que yo pueda hacer la distribución o no, de acuerdo a la naturaleza del incidente de la cuestión que se está ventilando. después, perdón, no sé por qué baja así, sepan disculparme. Entonces, después tenemos los restos de los activos, que eran 350.000. A esto le tenemos que sacar la tasa de justicia y edictos. Y los créditos laborales al 100%. El capital, los Sí. créditos laborales que hemos visto. Sí, perdón, sí, el capital. Y la FIP, el capital, solo el 50%, dice la norma. Tiene privilegio general el 50% del capital. El otro 50% es quirografario. Concurre con los quirografarios. ¿Sí? Los intereses y multas ya sabemos que es quirografario. Y ahí nos queda 132.500, esto igual se lo vamos a dar, chicos, no, se lo mando con maleta. Nos quedan 132.500 a favor, digamos, un remanente positivo. Para seguir distribuyendo. No tenemos acá la reserva de estos juicios eventuales, pero hagamos el ejercicio. El saldo hipotecario impago que pasó a ser quirografario. El saldo de AFIP, el 50% de capital que era quirografario, que pasó a ser quirografario, más el 100% de intereses y multas. Y teníamos estos 5 proveedores. Bueno, lo dividimos, dijimos que cada uno tenía el mismo monto para hacerlo más fácil al ejercicio. Y, perdónenme, me faltó subir. Y de estos sacamos los porcentajes. Si los porcentajes están mal, saben a quién juzgar. ¿Sí? Perfecto. Está. Esto es el monto total quirografario, 692.000. De ese monto total, ¿cuánto tiene cada uno? Y en función de eso, en porcentaje. En función de eso, repartimos los 132.500. Este es el proyecto de distribución en números generales, por rubro, cómo tienen que ir los rubros. Acá no nos interesaban tanto los números como cómo tenían que dividirlo. Primero el inmueble, todos los gastos, reserva de gastos afectados al inmueble, después todos los créditos con privilegio especial afectados al inmueble. El 240, los gastos de conservación y justicia después. Exactamente. Y después los restos de los activos, ¿sí? Con el inmueble, obviamente, si hay una prenda se hace lo mismo sobre la maquinaria y demás.
Este es un supuesto muy lindo porque los quirografares cobran, esto no pasa nada. Y después de que presentaron el proyecto final de distribución, no hay que prever en ese proyecto los honorarios del síndico, hay que presentar otro proyecto anual, o sea, que no es el proyecto final de distribución. Hay uno nuevo en el cual sí se tiene que, una vez que ustedes pidan su regulación de honorarios, tienen que incluir la regulación de honorarios del síndico, con lo cual todo esto vuelve a ser ejercicio para ustedes porque tienen que volver a poner como gastos de ustedes. Como claro, como ¿Cómo es el procedimiento? Ustedes presentan el proyecto. Si no lo presentan, sanciona. Cuando le regulan horarios, aparte ese proyecto, como les dije, puede ser observaciones, es decir, un acreedor privilegiado que no sé qué se omitió, que está discutiendo o con un error o lo que fuere. Pero el juez la regula. Obligatoriamente va a pasar a Cámara por esa regulación. Van a apelar, pasa a Cámara, pues es obligatorio la regulación y van a tener un monto que después va a incidir en estos créditos. Porque si va a tener 2.44 porque intervino en la subasta, o seguramente va a incidir por el 2.40. Recién ahí, cuando tengan la regulación, es cuando van a salir los cheques o las liquidaciones o las planillas a favor del resto. Digamos, no tener en cuenta los honorarios acá, estos números no van a estar. Exactamente, no son los definitivos. Lo que pasa a veces también se hace, lo que puede pasar, se hace una reserva. Es decir, se hace al lado pone cuánto concurre cada acreedor con respecto a los honorarios del síndico. Cuánto le saca, es decir, para saber cuánto menos de su crédito la distribución va a tener. Pero ahí tenés, una vez definidos los honorarios del síndico, ¿se hacen proporcionales a todos los créditos o se vuelve a tomar? No, vuelve a tomar directamente del 2.40. No es proporcional. Vos lo restás ya del 2.40 como gasto de conservación y justicia. Y después seguís distribuyendo. Ya, pero que van a terminar pagando la gran mayoría de los Lo que honorarios. pasa es que es natural la proporcionalidad. Claro. Esa es. La conclusión es esa. Bueno, nuestra parte la hemos terminado, vamos a seguir la semana que viene con la parte contable, que siempre lo quieren más a corto y nosotros. Bueno, lo que sí, les queremos agradecer muchísimo y les voy a dejar acá una encuesta, porque en el estudio tenemos el sistema de gestión de calidad de la ISO 9001-2008. Es una encuesta anónima del seminario. Así que les pido por favor, si la pueden traer la semana que viene, se la entregan a Marita y Pía, que ella después nos las entrega a nosotros, o durante la semana se la ven con ustedes prefieran.